Bienvenidos sean todos y todas ustedes aquí al culto que celebramos para la Iglesia Luterana en Chile, en la Iglesia Luterana de Temuco. El versículo lema para este día se encuentra en la carta a los Efesios y nos dice: pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. A celebrar este quinto domingo después de la Trinidad, junto a toda la Iglesia Luterana en Chile, les saludamos con mucho cariño en nombre del presidente de la Iglesia Luterana de Temuco, de Rodrigo Skarich Noalar, y también de nuestro directorio. Cada vez que participamos en el culto de otra comunidad, nos atrevemos a ver y a hacer las cosas en forma diferente, a vivir un poco la tolerancia y a dejarnos sorprender. En alemán existe una expresión para esto: saltar sobre la propia sombra, über den eigenen Schatten springen. Generalmente la sombra es aquello que nunca nos abandona, que independientemente de cuán rápido o lento nos movamos, siempre va a estar ahí. En ese sentido, la sombra también es la proyección de quién somos, de nuestra persona, de nuestro carácter, de nuestras convicciones. En ese sentido, saltar sobre nuestra sombra significa liberarnos un poco de las ataduras de lo que siempre hemos hecho de la misma forma. Cada vez que celebramos un culto para toda la Iglesia, nos invitamos a nosotros y a nosotras a saltar sobre nuestra sombra, a dejar atrás un poco nuestras costumbres, nuestra forma de celebrar el culto, de ver a Dios, de ver nuestra Iglesia, para también participar de otras perspectivas. También a saltar sobre nuestra propia sombra nos invita hoy día este culto, puesto que viene a cuestionar la imagen que muchas veces tenemos de Dios. Muchas veces damos algo a Dios para recibir algo a cambio, pero la carta a los Efesios nos dice lo contrario. Es Dios quien primero nos da, y si nosotros actuamos es por gratitud. Celebramos este culto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Caminamos hacia el sol, esperando la verdad, la mentira, la opresión. Cuando vengas, cesarán, llegará con la luz, la esperada libertad. Llegará con la luz, la esperada libertad. Construimos hoy la paz en la lucha y el dolor. Nuestro mundo surge ya a la espera del Señor. Llegará con la luz, la esperada libertad. Llegará con la luz, la esperada libertad. Te esperamos, tú vendrás a librarnos del temor, la alegría, la amistad, son ya signos de tu amor. Llegará con la luz, la esperada libertad. Llegará con la luz, la esperada libertad. El Señor sea con todos ustedes y con tu espíritu. Oremos al Señor nuestro Dios. Padre Celestial, envíanos tu espíritu de la verdad y de la paz, para que nos guíe en toda verdad y mantenga la paz. Esto te pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, quien es glorificado contigo y con el Espíritu Santo, por toda la eternidad. Amén.
La lectura del día de hoy se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 25. Allí el apóstol Pablo nos habla sobre la sabiduría del mundo frente a la sabiduría de Dios. La lectura dice así: el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz a los que van a la perdición les parece una tontería, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Como dice la Escritura, hace que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. ¿En qué pararon el sabio y el maestro y el que sabe discutir sobre cosas de este mundo? Dios ha convertido en tonterías la sabiduría de este mundo, pues el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios, donde Él ha mostrado su sabiduría. Dios dispuso con su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque parezca una tontería este mensaje. Los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado y que resucitó. Esto parece ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este mensaje es el poder y la sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería, es mucho más sabio que toda sabiduría humana. A lo que en Dios puede parecer debilidad, es más fuerte que toda fuerza humana. Esto es palabra de Dios. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. De seguro que alguna vez les ha sucedido esto, que buscan algo por toda la casa y que no lo encuentran. No lo encuentran por ningún lado y de pronto está ahí, enfrente de sus narices. Pueden ser las llaves de la casa, del auto, puede ser nuestra cartera, nuestra billetera, en fin, lo buscamos por todos lados y no aparece. Los científicos que estudian este tipo de fenómenos han descubierto lo siguiente. Esto tiene que ver con que nuestro cerebro no actúa como una máquina fotográfica, es decir, no es que tomemos una imagen mental de algo y que recordemos toda la constelación en forma objetiva, sino que nuestro cerebro más bien percibe en forma selectiva. Armamos una imagen con aquello que nos sirve en el momento, con aquello que nos es de interés. En ese sentido, la imagen mental obedece a nuestras expectativas, deseos e intenciones. De hecho, se hizo un experimento al respecto. Se invitó a diferentes personas a formar un equipo de pelotas. Unos tenían que estar vestidos de blanco, los otros de negro, y se tenían que ir pasando una pelota ordenadamente uno a otro equipo. Y de pronto, por el medio de la sala, pasa una persona vestida de orangután, también de negro, y nadie se da cuenta de lo que ocurre. Estaban tan concentrados con una expectativa preformada de lo que tenían que ver y lo que tenían que hacer, que simplemente no se dieron cuenta. Y lo mismo nos ocurre entonces a nosotros cuando buscamos la llave, la cartera, la billetera o el control remoto. Estamos acostumbrados a que las cosas estén donde nosotros pensamos que tienen que estar, en la repisa, en la entrada de la casa, encima de la mesa, en el lugar donde siempre la colgamos. Y cuando se rompe esa rutina, no sabemos qué esperar. Y por eso las cosas pueden estar enfrente nuestro, pero no las percibimos. Quizás con Dios nos ocurre algo muy similar. Nos hacemos una imagen de Dios de acuerdo a nuestras expectativas y nuestras necesidades. Y de acuerdo a eso le buscamos, de acuerdo a eso lo conocemos. Y justamente por eso la carta a los Efesios nos advierte al respecto y nos dice: de Dios han recibido ustedes la salvación, no es algo que ustedes mismos hayan conseguido. Es Dios quien da el primer paso y nosotros quienes recibimos. Y por otro lado, el apóstol Pablo también critica a aquellos que quieren ver señales o milagros, y por otro lado, los griegos que buscan sabiduría. En su expectativa de Dios, no son capaces de reconocer a Dios en el Cristo crucificado.
esta conceptualización, construcción de la imagen de Dios de acuerdo a nuestra conveniencia, me recuerda una antigua canción de un grupo llamado Sui Generis, por ahí por los albores, que surgió por ahí por los albores del así llamado rock latino. Esta canción, Confesiones de Invierno, contaba de una historia muy triste, de quien había perdido su trabajo, a quien su pareja lo había echado de su casa, y que ya no sabía qué hacer, porque no tenía nada más que dar, y no sabía cómo salir adelante en esta vida. Entonces esta canción compara a Dios con el empleado de un mostrador. Dice, Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. Quizás también así nos ocurre a nosotros, que sentimos que tenemos que darle a Dios, que pagarle algo, de manera que también podamos recibir algo de vuelta. Nos cuesta a veces pensar que Dios da gratuitamente, porque muchas veces nosotros mismos no somos capaces de dar gratuitamente. Entonces nos esforzamos por venir a la iglesia o por hacer buenas obras, solamente pensando en que Dios me va a devolver. Entonces esta idea es profundamente utilitarista y también egoísta. Yo le sirvo a Dios para que Dios me sirva a mí. ¿Acaso es esto como el ejemplo de las llaves? Yo busco a Dios donde lo quiero buscar, donde lo necesito buscar, donde me sirve, pero en el fondo quizás lo tengo enfrente y no lo veo. En su gran novela, Fyodor Dostoyevsky, en Los hermanos Karamazov, el escritor ruso se imaginaba que Jesucristo una vez regresaba al mundo, justo en el tiempo de la Inquisición. De pronto se aparecía Jesús, resucitaba a un niño que había muerto, se dirige a las personas lleno de amor y de ternura, trata de animar a aquellos que estaban tan asustados. Toda la gente admiraba lo que estaba pasando, pero de pronto aparece un anciano, una autoridad de la iglesia, y sorpresivamente detiene todo lo que estaba ocurriendo. Llama a sus lacayos para que vayan a aprender a Jesús y lo mete en la más profunda prisión de la cruel Inquisición española. Después se acerca el anciano a los barrotes y habla con Jesús, y lo cuestiona, lo reta y le dice, ¿por qué viniste a aparecer ahora? Nos ha costado más de 1000 años revertir aquello que tú hiciste. Cuando hablaste de la libertad a las personas, ¿eso de qué les sirve? En el fondo las personas necesitan 3 cosas para ser felices. Necesitan milagros, necesitan misterio, necesitan autoridad. ¿De qué les sirve la libertad cuando no la pueden ejercer, cuando sufren, teniendo que decidir? Por eso entonces la iglesia tenía que actuar con el poder del temor. Solamente así, llevando a las personas al orden. Este viejo inquisidor le decía a Jesús, tú insististe tanto en que no había que creer por los milagros, sino liberarse a través de la fe. ¿Qué has conseguido con eso? Hoy en día entonces nosotros tenemos que cargar con el peso de ocultar eso para mostrar otra verdad de Dios. Mejor ándate y déjanos solos. Ese era el mensaje del gran inquisidor. ¿Acaso necesitamos también nosotros un Dios así para ser felices? El Dios de la autoridad, de los milagros, del misterio. Y de repente nos abruma este Dios de la libertad que nos permite de pronto verle de otra manera, buscar otros caminos, actuar por responsabilidad y por gratitud. La carta a los Efesios nos decía, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Así nos dice la carta a los Efesios. Dios entonces es aquel que da primero, es aquel que en Jesucristo nos muestra la generosidad de su entrega. Él se pone a nuestra disposición, asume nuestros errores en carne propia, acepta nuestro rechazo y aún así nos perdona y da su vida por nosotros para mostrarnos el camino de la resurrección. Es entonces no en la fuerza, en las grandes cosas, sino en la entrega y en la vulnerabilidad cuando Dios nos muestra su amor.
Es entonces, en las situaciones de cruz, de sufrimiento, en que nos sentimos impotentes, cuando de pronto podemos descubrir la verdadera fuerza de Dios. Cuando sentimos que nuestras fuerzas se acaban, es ahí donde percibimos que la fuerza de Dios comienzan a jugar un rol en nuestra vida. Cuando no seguimos cómo salir adelante y Dios nos abre un nuevo camino, es ahí cuando percibimos su presencia. Esto me recuerda una vez que iba manejando en un camino de ripio difícil y resbaloso, y de repente se acerca por el lado un auto que me intenta rebasar. Entre que miro el auto y miro para adelante, el auto en que yo iba manejando empieza a derrapar y siento que pierdo el control y que pronto voy a terminar en la cuneta dado vuelta en medio de un accidente. En ese momento, en esas milésimas de segundo, lo único que me quedó fue encomendarme a Dios. Y en ese momento sentí una tremenda serenidad. El pánico de pronto desapareció, sentí que mantenía firme el volante, pero que en el fondo eran las manos de Dios las que sostenían las mías. Con pequeños movimientos pude recobrar el control del vehículo y pude seguir adelante sin que nada pasara. En el fondo, Dios estaba ahí mismo al lado mío. Cuando podemos tener la humildad de reconocer nuestros límites, es entonces que nos damos cuenta que Dios siempre está viniendo a nosotros, que está a nuestro lado, que nos está prestando de su fuerza, de su amor, para salir adelante. En ese sentido, nuestra fe consiste más en la gratitud, en descubrir una y otra vez dónde está ese Dios que viene a nuestro encuentro y en agradecer todo lo que nos da. En el fondo, entonces, nuestra fe no tiene que ver con el interés de dar algo a Dios para que Él nos dé de vuelta, sino más bien en actuar porque somos agradecidos de Dios y porque Dios nos necesita. ¿Les ha pasado que buscan las llaves por toda la casa y no las encuentran y de pronto estaban enfrente suyo? ¿Les ha pasado que también buscan a Dios por todos lados y de pronto se dan cuenta que Él estaba al lado de ustedes? La percepción de Dios, la percepción de nuestro entorno tiene que ver con nuestras expectativas, con nuestras convicciones, y de acuerdo a eso nos armamos una imagen de las cosas. En ese sentido, las palabras de la carta a los Efesios y también las palabras del apóstol Pablo nos llaman a cuestionarnos si acaso solamente vemos a Dios en las grandes sabidurías o en los grandes milagros, si de pronto nos dejamos seducir por el poder y el miedo sin cuestionarnos todo aquello que eso implica. Y de pronto, si buscamos a Dios dentro de la gratitud y abrimos los ojos frente a todo lo que Él está haciendo por nosotros día tras día, entonces podremos descubrir su amor y podemos actuar hacia Él y servirle solamente por gratitud. Que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, conserve vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Amén. Te suplicamos, Señor, que manifiestes tu bondad. Salva a todos cuantos sufren la mentira y la maldad. Ten piedad de los humildes y a los caídos levantas hasta el lecho del enfermo. Acerca tu mano santa, entra en la casa del pobre,
Oremos. Oh Dios de paz, serenidad y misericordia, a ti nos dirigimos con nuestras plegarias y te pedimos con las palabras del Salmo 73. Sé tu Señor nuestro refugio, dirígenos con tus consejos, sostén nuestro corazón y ayúdanos a proclamar tus obras. Oh Señor, nuestro mundo está habitado por tantas polaridades, Oriente y Occidente, cristianismo e Islam, países poderosos y países que dependen de otros y que sufren con la corrupción, regímenes totalitarios y gobiernos de responsabilidades compartidas, países con muchas riquezas e industria y países que apenas logran subsistir, países en guerra y países en paz. Ayúdanos, Señor, a que crezca la conciencia de que nuestro mundo está interconectado y que lo que sucede en otro lado, por más distante que parezca, de todas maneras nos afecta. Haz crecer entre nosotros el respeto por un uso responsable de los recursos naturales. Despierta en nosotros la fuerza para cuidar del medio ambiente y ayúdanos a luchar mancomunadamente por absorber los efectos del cambio climático. Permite que los países intercedan ante otros por la vida y el bienestar de las personas. Infunde en nuestro mundo solidaridad ante la pandemia. Haz que tu espíritu haga surgir una conciencia global de bondad y paz. Por eso pedimos a Dios. Sé tú, Señor, nuestro refugio, dirígenos con tus consejos, sostén nuestro corazón y ayúdanos a proclamar tus obras. Dios del amor, los días pasan y parece que las cosas no avanzan, se estancan y las esperadas soluciones no aparecen. Las tensiones y conflictos entre partidos y gobierno no parecen terminar. La violencia y la criminalidad continúan cobrando vidas inocentes. ¿Cuánto más hemos de esperar tu ayuda, Señor? ¿Cuánto más habrán de aguantar quienes no tienen trabajo y quienes ven sus iniciativas y puestos de trabajo desaparecer? Dios, no nos abandones a nuestra suerte. Guía a quienes asumen grandes responsabilidades a tomar las mejores decisiones. Abre nuestros ojos frente a las soluciones que todos tan urgentemente necesitamos. Protege los empleos y da a quienes tanto han perdido los recursos para seguir adelante. Ayuda a los que están al borde del abismo a seguir creyendo y confiando en ti, Señor, para que no pierdan las fuerzas ni se resignen. Por eso pedimos a Dios, sé tú, Señor, nuestro refugio, dirígenos con tus consejos, sostén nuestro corazón y ayúdanos a proclamar tus obras. Oh Dios, cuántas veces erramos al hablar y actuar en tu nombre. Recientemente se encontraron tumbas de niños indígenas que murieron por cientos en las misiones de iglesias católicas y cristianas en Canadá. Y esas muertes se suman a los abusos de la Iglesia a lo largo de los años y los siglos. Señor, ayúdanos a ser humildes, a recordarnos una y otra vez que la fe no nos hace perfectos, más bien perfectamente conscientes de nuestra falibilidad y debilidad. Ayúdanos a ser humildes frente a quienes consideramos lejanos de ti, Señor, y ayúdanos a proclamar con nuestras palabras y con nuestro ser tu amor. Danos el valor de proclamar tu buena nueva, cuando lo que digamos sea difícil de decir o poco agradable de escuchar. Permite que la humanidad y la ternura de tu Hijo Jesucristo se encarne cada día en nuestras comunidades, de manera que destaquemos el bien de los demás, que construyamos puentes y tolerancia, en vez de juzgar y estigmatizar. Por esto pedimos, sé tu Señor nuestro refugio, dirígenos con tus consejos, sostén nuestro corazón y ayúdanos a proclamar tus obras. Oh Dios, muchas veces el temor ante la enfermedad nos paraliza. Surgen tantas preguntas en nosotros y nosotras. ¿Podré sobrevivir a esto? ¿Seré después la misma persona de antes? ¿Podré pagar los costos? ¿Valdrá la pena seguir luchando? ¿Cuánto más podré aguantar el dolor, la soledad, los remedios y las pérdidas? Señor, acuérdate de todas las personas que enfrentan una enfermedad, para que ellos y ellas puedan acordar también de ti. Libera su alma de culpas y permite que sus pensamientos se localicen no en la enfermedad, sino en la gratitud de vivir. Ayuda tú a tus familiares y amigos a encontrar las palabras y las formas
de dar ánimo, de despertar risa, de respetar el silencio de las frustraciones contenidas, de aliviar aquellas cosas que nos cuesta nombrar. Ayuda tú a quienes luchan con pagar los costos económicos de la salud. Sé tú también Dios con las personas de edad y con quienes están a su lado. Da tu paciencia ante las cosas que cuestan cada día más, ante la pérdida de la movilidad o la memoria. Ayúdanos a tratar y ser tratados con dignidad. No permita que nos sintamos solos cuando ya son muchos los años y pocos los amigos que quedan. Danos tú la fuerza y muéstranos el camino para apegarnos sabiamente a la vida y para aceptar con serenidad la muerte cuando llegue el momento. Pensamos en quienes enfrentan una enfermedad o se están recuperando. En Mati Grandes, en el obispo Alexis Salgado, en Osvaldo, en las personas del hogar Carlos Schleyer y en las personas que nos son cercanas. Por esto pedimos, sé tú, Señor, nuestro refugio. Dirígenos con estos tus consejos, sostén nuestro corazón y ayúdanos a proclamar tus obras. Unamos ahora nuestras voces y nuestras plegarias en la oración que Jesús un día nos enseñó. Por eso decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Al llegar a los avisos de nuestra comunidad, queremos contarles sobre las actividades que en este momento estamos realizando. Serán a continuación proyectadas en el video. Guíenos Dios al salir, cual bendijo nuestra entrada. Denos pan con que vivir y prospere la jornada. Él nos dé bendita muerte, que en el cielo nos despierte. Al llegar al final de este culto, queremos nuevamente manifestar nuestra alegría de poder celebrar con toda la Iglesia Nacional, con toda la Iglesia Luterana en Chile. Les deseamos a todas las comunidades que Dios nos ayude a enfrentar este tiempo de pandemia con optimismo, con fe, con esperanza en que las cosas pueden surgir, que pueden salir bien adelante. Y que estos cultos son una bendición porque nos ayudan a unirnos a través del tiempo y el espacio. Recibamos la bendición del Señor. El Señor sea con todos y con todas ustedes y con tu espíritu. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda su paz.
Amén.